Gloria a Dios, bendiciones, buenos días. ¿Cómo les trató la semana? ¿Ya están listos para que una palabra le desafíe este día? ¿Quién dice amén otra vez? Ok, estamos compartiendo una nueva serie que le he titulado Una generación revolucionaria. Porque llega un momento que uno tiene que aprender a sobreponerse al contexto en el que ha vivido. Tienes que darte cuenta y buscar modelos de creyentes que han alcanzado y que han logrado establecerse en el Evangelio y que se pueden convertir en referentes de autoridad. Me gustaría que esta mañana usted pueda convertirse en un referente de autoridad. Y cuando digo un referente de autoridad, estoy hablándole que usted se convierte en un referente, en un modelo para que otros digan, sí se puede seguir a Cristo, sí se puede establecer el reino en nuestra familia. En medio de lo que nos pueda suceder, conviértase usted en alguien que diga que está conquistando terreno para Dios, que está logrando hacer algo para Dios. Esta mañana yo quiero hablarle de dos momentos cruciales en los que usted puede invertir su vida, o de los que en los cuales usted quizás pudiera hacer una estadística o convertirse. Puede usted convertirse en una generación usada para Dios, o puede ser una generación perdida. Usted puede ser una generación perdida, extraviada de Dios, o puede ser una generación usada por Dios. Cuando vamos a la Escritura, en el libro de Jueces, capítulo 2, Jueces capítulo 2 dice la palabra, ponga atención en este detalle. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es tremendo. Creo que una de las cosas que a veces pienso, porque es la verdad, las pienso y a veces las tengo que dejar de pensar porque creo que a veces las pienso mucho, es el hecho de imaginarme o pensar en una generación que yo conozca, que yo vea y se pierda. O el hecho de que cuando se pase la estafeta a los que están viniendo, sea una generación que derribe todo lo que esta pueda construir. Una generación que se pierde. En los años que vamos pastoreando, al menos conocí el Evangelio a los 17 años. Yo a los 17 años abracé la palabra, tuve un encuentro con Jesús. Anteriormente asistí a la iglesia, me llegaron a invitar, fui a muchas actividades que me invitaron. Pero no fue hasta los 17 años que yo me bauticé, tuve un encuentro con Jesús, creí en Jesús. Hoy tengo 51 años. Tengo más de, ¿cuántos así? 51 menos 17. Tengo 34 años de conocer a Jesucristo. Y en esos 34 años he podido ver muchas cosas. Los jóvenes que conocieron el Evangelio cuando yo empecé a asistir a la iglesia, a muchos de ellos Dios me dio la oportunidad de hablarles de Jesús y creyeron. Muchos de mis amigos de esa generación se han perdido. Son muy pocos los que siguen en el Evangelio. Muchos de ellos se extraviaron.
Otros han estado creyendo a medias. No han podido establecerse. Sin embargo, después de ya ahora en la vida adulta, cuando comenzamos esta obra, yo vi a una generación, voy a decirlo así, de creyentes que conocieron a Jesús y que eran jóvenes y sus hijos eran pequeños. Y esas familias, hubo un tiempo que pudieron conocer a Jesús, o sea, les predicamos del Evangelio, pero en una etapa de su vida de poca búsqueda de Dios, exceso de actividad en la carne pecaminosa, en sus criterios, juzgar, murmurar, no someterse a la autoridad, crearon en ellos momentos en su vida espiritual donde en su enojo, porque más que nada ha sido su enojo, su ira, su decepción, dejaron de asistir en la iglesia. Y durante esa temporada que ellos dejaron de asistir a la iglesia, en su corazón pecaminoso, perverso, desconectado de Dios, hablaron mal del pastor, de la iglesia, de los hermanos. Y todo ese tiempo que su corazón estuvo supurando su veneno, se dedicaban en las mesas de su casa a hablar pestes. Sin embargo, cuando la vida los apretó, cuando la vida los quebrantó, y en el quebranto y en el dolor abrieron los ojos y se dieron cuenta que se equivocaron, esos hombres, esos padres de familia, volvieron a Dios, pero sus hijos no volvieron. Y si en algún momento usted se preguntará, ¿cómo es que lo sé? Porque ellos mismos vinieron y en su lamento, ahora en ese momento se lamentaron, porque cuando ellos querían traer a sus hijos al evangelio, le dijeron, ¿cómo quieres que regrese a una iglesia donde tú mismo dijiste esto y esto del pastor? ¿Cómo le voy a creer a ese hombre ahora cuando predique? Ellos mismos lo dijeron. Oye, ¿por qué no te pegas con tal hermano? No, tú me dijiste que ese hermano es un hipócrita. ¿Por qué ahora me quieres que yo me acerque? O sea, los argumentos que aquellos padres de familia dijeron en su momento de extravío mental, de perversión, en el momento de rebeldía con Dios, que conversaron en la mesa o que era el argumento porque no venía a la iglesia, quedó muy sembrado en el corazón de sus hijos. Y esa generación se perdió. Yo quiero hablarle hoy a la iglesia para que sepa cómo caminar, para que cuide su generación. Y quiero hablarle a los jóvenes para que tomen una decisión si van a ser una generación perdida o una generación que va a ser usada por Dios con poder. Ustedes pueden ser una generación usada si así lo determinan. En el contexto de Jueces capítulo 2, hay dos generaciones anteriores. Una de ellas, quiero recordarles o quiero citarles en el Éxodo, cuando Moisés saca a toda aquella generación que siguió a Moisés de Egipto con una promesa de Dios, de llegar a una tierra prometida. Ese tiempo, esa generación, fue la generación que vivía bajo la esclavitud del pecado, que después de un tiempo de sufrimiento, después de un tiempo de ya no soportar más, clamaron a Dios y Dios envió a Moisés. Esa fue una generación en la que Dios se manifestó mucho con milagros y con poder, pero que ellos eran tan dependientes de que otros hicieran el trabajo que su fe siempre fue a medias. Y esto nos lo tenemos que grabar aquí. No me quiero imaginar a adultos que siempre están dependiendo que otros ganen sus batallas de la fe.
Y el día que no hay quien pelee sus batallas, no aprendieron a creer en Dios. ¿Y qué quiero decir esto? Mire, uno de los argumentos que la gente dice porque no puede permanecer en la palabra, porque deja de venir a la iglesia, es porque a veces el pastor nunca me ha visitado. O en la iglesia nunca me visitan, ¿no? Ay, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero hay gente que no sé si Dios así lo determinó o nosotros somos muy ciegos. Pero hay gente que por alguna razón casi nunca se llega uno a su casa, ¿verdad? No lo sé. Pero eso desde que soy joven, desde que soy chamaco y empecé a ir a la iglesia, sucede. Y no ha dejado de suceder. Y yo, ahora que soy pastor, yo pensaba que no me iba a suceder y creo que también me sucede. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque este argumento normalmente lo tienen las personas que no han aprendido a caminar con Dios. Son dependientes que otros peleen sus batallas. No saben pelear sus batallas. El mismo Dios que usted sirve es el mismo Dios que yo sirvo. El mismo Dios que puede usarme a mí es el mismo Dios que puede usarle a usted. ¿Qué diferencia hay? Así como decían otros, tengo un amigo que conozco es un señor más grande que yo. Y lo conozco desde que yo era un chamaco. Bueno, creo que 10 años más grande que yo, así que. Pero era yo zapatero. Y él, cuando yo vine a Cristo, él me conocía. Desde que tengo 17 años, me conoce. Así que en esta vez en mi cumpleaños me felicitaban todos. Él le decía, yo te felicito como tu amigo, como tu hermano, como tu compañero de batallas. Yo no te veo como te ven todos los demás que están aquí felicitando. Yo me reía, decía, ay, pues no sé cómo me quiere ver. Pues si yo somos de carne y hueso los dos. ¿Qué quiero decirle, hermano? Tú tienes batallas, tengo batallas, todos. Ahora, yo peleo mis batallas. Por eso Dios en su misericordia o en su sabiduría, en su soberanía, en su providencia, permite que yo esté acá predicando. Pero Dios te puede usar también a ti. También Dios te puede usar a ti. Incluso te puede llevar hasta más lejos. Tú puedes ser usado por Dios. Usted no tiene que estar pensando como otro momento. Recuerdo que un día cuando me enfermé y casi me muero, entonces un hermano decía que no quería venir a la reunión porque dice, si el pastor que está cerca de Dios le pasó eso, imagínate que yo estoy lejos de Dios. Yo decía, pues no importa si estás lejos o cerca, el destino es el mismo en cuanto a que nadie escapa a lo que está establecido en esta tierra. Lo que nadie entiende es cómo vamos a responder nosotros ante los problemas. Y eso es algo que tenemos que aprender. Me gustaría establecerlo o exponerlo esta mañana. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se relata la salida de Israel de Egipto. Esta fue una generación que dependió de las batallas de otros. O sea, lo primero que quiero hablarte es de esa generación que depende de las batallas de otros. ¿A qué me refiero? O voy a decirlo mejor, ¿verdad? Es una generación dependiente de lo que otros conquistan. ¿Sí? Si quiero usted apuntarlo, lo apunta y de ahí me lo manda. La generación que depende de lo que otros conquistan. Esa fue la generación que siguió a Moisés. Esa generación no conquistó nada, en un sentido, porque el que tenía la fe era Moisés. Cuando empieza la narración de las 10 plagas, fue las victorias que Dios le dio a Moisés para que Dios se manifestara. ¿Y cuál fue la reacción de esa generación? Quejarse. La generación de Moisés, que siguió a Moisés, se quejaba. Y siempre estaban esperando que Moisés hiciera algo por ellos.
Siempre estaban esperando que Moisés como líder, estaban sentados a la expectativa, decían, apenas se mueva Moisés, le seguimos. Obviamente Moisés tenía un liderazgo muy fuerte, era un hombre muy respaldado por Dios, pero no había quien le siguiera, hasta que un día aparece Josué en la vida de Moisés. Inclusive cuando Aarón, que era parte de su equipo de Moisés, empezaron ¿cómo se dice? A ser parte de un cuerpo de liderazgo. Ni siquiera Aarón era un conquistador de batallas. Aarón caminaba junto a Moisés, pero a veces creo que hay gente que estorba más. O sea, en vez de que sean usados para bien, a veces son usados para estorbar nada más la obra del reino. ¿Ah? A veces están allá al frente, a veces hay gente que está ahí, como diríamos, que parece que tiene un protagonismo en el reino porque está junto con personas que ganan batallas, que conquistan batallas, pero ellos no conquistan nada. Quiero imaginarlo, vamos a pensar, piense por un momento. ¿Usted con quién camina? ¿Cuál es la visión o la cosmovisión que usted tiene como oveja, con su pastor o con la iglesia? Quiero invitarle a pensar qué batallas ha ganado aquí en la iglesia, para el reino. ¿Ya está ahí? Vaya usted a Éxodo 32. En el versículo 4, en adelante, en la NTV dice así: entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas de paz quemadas y ofrendas de paz. Después de todo celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones. Es increíble cómo es Aarón, que estaba al lado, digamos que como el segundo de Moisés. Fue alguien que acompañó a Moisés a sacar a Israel de la esclavitud. A ver, permítame. Quiero leerles aquí en Éxodo 32 algo interesante. Dice en el versículo 9: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra y de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Qué empezó a hacer? Moisés le dijo: Señor, no hagas esto. Fíjese, mientras uno estorba el trabajo, porque no tiene visión, porque no puede, porque no es pastor, o porque no entiende la responsabilidad de las ovejas. Para hacer un compacto de la cita de Éxodo 32, Aarón, cuando Moisés se fue a la montaña a orar, Moisés iba a traer los 10 mandamientos en tabla. Y la ausencia, escuche, Moisés estuvo ausente mucho tiempo. Moisés es como que digamos, ¿saben qué recuerdo? Cuando me enfermé y durante como 4 meses yo no atendí la iglesia. Todas las cosas que pasan cuando no hay una autoridad, cuando no hay un referente en la vida. Y cuando los que se están levantando
Entonces pueden ver la importancia que es ser un referente, si empieza a ver la importancia de lo que es la carga en la iglesia. Yo me recuerdo que una de las palabras de Rufino, caray, yo no había visto el show que es tener el grupo. Creo que lo dijo en otras palabras. No había yo sentido la carga de lo que es tener que atender a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando otras personas, en vez de trabajar en el reino, quieren usurpar una autoridad para la que no están listos, golpetean al que está en ese momento haciendo el trabajo. Y es ahí donde cada líder tiene que aprender a entender por qué está ahí. En el caso de Aarón, se dice en la Biblia que cuando Moisés le reclamó a Aarón, le dijo, oye Aarón, ¿qué te pasa, tío? O sea, ¿cómo, de dónde está tu cabeza que hiciste esto? Una de las cosas que Aarón dijo es que el pueblo vio que no llegabas y pensamos que pues ya no ibas a volver o no sé qué te pasó y la gente quería adorar, entonces pues y dice, y tan pronto se te ocurre hacer eso, ¿por qué no los pusiste a buscar el rostro de Dios? O sea, ahí te das cuenta cuando la manera en la que a veces el temor a la presión de la incredulidad o de la falta de conocimiento de Dios a veces de la gente, cuando hacen presión a un líder, es ahí cuando a veces la gente titubea. ¿Y de qué te estoy hablando? Eso le sucede, eso solo le sucede a las personas que no saben ganar sus batallas, sino que siempre dependen de lo que otros conquistan. Aarón tuvo la oportunidad de conquistar una batalla para el reino, pero como estaba acostumbrado que Moisés lo resolviera todo, no tuvo la fe, ni el carácter, ni el liderazgo para que esto pueda llevarse a cabo. Quiero que usted piense por un momento. Yo quiero preguntarle a los jóvenes, porque hay muchas cosas que ustedes van a vivir, chavos, que no es nuevo. Si yo les cuento los momentos negros que me tocó ver, a mí me tocó ver una división en una iglesia. Yo he visto a muchos líderes caer. Yo he visto incluso hasta grandes predicadores. Cuando digo grandes predicadores, estoy hablando de famosos de la farándula del cristianismo. Aquellos que trabajan más el marketing que su vida espiritual. He visto iglesias, no se vayan con la finta. De repente ustedes ven una iglesia y dicen, wow, porque traen un marketing publicitario, trabajan una imagen, pero llegan a esos lugares tan huecos. Y a veces la gente dice, wow, nosotros queremos ser como esa iglesia. No, tú quieres, te está vendiendo un marketing. Yo he conocido lugares que se veían así muy, muy apantallantes, y una vez que estás dentro y empiezas a darte cuenta, caray, no, aquí son humanos también. ¿Ya? Tienen las mismas batallas que nosotros. El problema es que empiece a crearse una generación que no sabe conquistar. El problema es que la gente cuando venga el evangelio, en vez de buscar ser más firmes en Jesucristo, cada vez sean más dependientes de que alguien ore por ellos, pelee por ellos, aconseje a sus hijos por ellos, trabaje por ellos, ayune por ellos. Ese es un problema. De gente que dice, oiga, pastor, hable con mi hijo. Sí, pero escuche. Hay personas que por años no han invertido en su hogar. Y a veces quieren que con una plática de 20 minutos con el pastor se resuelva. Y luego dicen, es que no sé qué pasa con mi hijo. Ya habló hasta el pastor con él. Sí, 20 minutos. Contra 17 años que lo tienes tú. De buenos y malos ejemplos, o más malos que buenos. No sé cómo sea la situación. Y de repente dice, o su esposo, pastor, hable con mi esposo. ¿Qué me va? Si ni a ti te hace caso, a mí menos. Si se supone que se casó porque te quiere, ¿no? No creo que me ame más a mí. Hay cosas que a veces no carburamos. Hay cosas que durante mucho tiempo ya son hábitos en las casas. Hay hábitos en las casas.
comportamientos. A veces la esposa ya tiene un comportamiento, el esposo tiene un comportamiento, los hijos tienen un comportamiento, pero no están dando resultados. Y a veces dicen, con una oración fuerte se compone. No, hermanos, eso se compone con cambiar esos hábitos. Hay batallas que solo se ganan. No necesitamos así algo tan espectacular, porque a veces la gente dice, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ayunar, hermanos. Hay gente que ha llegado, pastor, necesitamos hacer un ayuno fuerte. Así, ¿cómo será un ayuno fuerte? Yo no los conozco, los ayunos fuertes, ¿no? Pero hay gente que dice, necesitamos hacer un ayuno fuerte, una oración de verdad. Necesitamos clavar, arrepentirnos de pecado. Y yo digo, así, cuando termine esa persona de hablar conmigo, casi me convierto a Cristo. A veces la gente cree que todo eso necesita. ¿Y sabe qué? No quiero sonar que no busco a Dios, no quiero sonar que no soy espiritual, no quiero sonar mundano, pero a veces no necesita usted hacer nada de eso, simple y sencillamente cambiar de hábitos. Tan sencillo, cambiar de hábitos. Pero la gente quiere aferrarse a sus malos hábitos y que por arte de magia en su ayuno, en su oración, Dios haga la obra. Y ellos cruzados de manos. No, hermanos, esto no funciona así. Necesitamos ser una generación que conquiste batallas. Llegó otro momento épico en la Biblia acerca de este tema. En Éxodo 14 está la narración cuando Israel sale de Egipto y por un lado, Faraón los persigue para matarlos y por el otro lado solo tiene el Mar Rojo. Este es un momento cuando la vida nos acorrala. ¿Alguna vez has sentido que la vida la acorrala, hermano? ¿Alguna vez has sentido que dice, usted escucha a Dios, empieza a caminar con Dios, Dios le da señales poderosas de que está con usted y usted da el paso y empieza a caminar? A ver, vamos a hacer un detalle. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios en su vida y han visto cómo Dios le respalda y ustedes empiezan a caminar en fe? Fue un momento difícil para ustedes. Quiero que piense esos momentos, pero usted decidió, voy a creer y voy a caminar. Y usted empieza a caminar. Ok, vamos a regresarlo porque quiero ayudarles. Quiero animarles a que usted piense esos momentos en donde, aunque a pesar de que le fue difícil contra todo pronóstico, usted tuvo el valor y dio el primer paso de creer con Dios. Y de que quiere hacer un lado lo que estaba pasando y quiere creer en Dios. Yo quiero caminar y dio el paso. Y mientras usted da el paso, usted empieza a ver que ciertas cosas empiezan a componerse, a ponerse en su lugar. Y eso le da a usted como un respiro. ¡Wow! Dios está conmigo. ¿Ah? Pero no dura. Y no dura. Es así como que muy ligero. Y de repente se empieza a ponerse todo feo. Así como que y empiezas a dudar. Y empiezas a pensar. Y empiezas a pensar si vas a poder cruzar esta etapa. Entonces llega un momento que cada vez empiezan a levantarse más circunstancias que empiezan a hacerte que tú confíes menos. ¿Ok? Empiezan a suceder circunstancias que hacen que cada vez que confíes menos, hasta que llega el momento que te das cuenta que estás perdiendo la fe. Y que aunque tienes el conocimiento, tu fe no llega a tu conocimiento. Entonces, por un lado, tú ves que tú no puedes enfrentar a ese ejército como el faraón. Te das cuenta que no lo puedes enfrentar. Te das cuenta de que este es un problemón. Y por el otro lado, no tienes las fuerzas para caminar sobre el mar. Por el otro lado, no sabes si vas a poder abrir el Mar Rojo. Y dices, creo que hasta aquí llegué. Y nadie me puede juzgar que no he caminado con Dios.
Y nadie me puede juzgar que no he creído a Dios. Sí, pero en este momento ya te estás rindiendo, te estás derrotando, estás concluyendo. O sea, fíjense cómo nosotros mismos nos curamos en salud. Nadie puede decir que yo no he buscado a Dios, hermanos. Pero no puedo con esto. Hasta aquí llegué. Eso precisamente fue lo que sucedió ese día en Éxodo 14. Es todo el capítulo, se lo estoy compactando, ya les cité. ¿Saben qué sucedió en Éxodo 14? Que el pueblo entonces se levantó con Moisés y dice: Moisés, por eso no queríamos dar estos pasos de fe, porque sabíamos que esos momentos iban a llegar. Y Moisés, como líder, se sintió presionado. ¿Y qué hago? Y de repente llega con Dios: Señor, estoy en un lío. Y entonces Dios se molesta, hasta como Moisés le dice: ¿qué te pasa, chavo? Porque Dios era así de la chaviza. ¿Qué te pasa, chavo? Y le dice: ¿por qué vienes a mí? ¿No estás aprendiendo a ganar tus batallas? Vamos, toca el mar rojo, toca con tu vara. Y cuando se abre todos lloran: ¡ay, no, que nos trajeron! Y cuando ven que se abre, se compusieron todos rápidamente. ¿Han visto ese cuadro? ¿Ah? Todo va. Alguien ya peleó esa batalla, no fuiste tú. Alguien ya peleó esa batalla, pero no fuiste tú. Estabas llorando, pero cuando alguien entonces dio ese paso y se abre el mar rojo, entonces inmediatamente todo se compone. Seguimos con Dios, hermanos. Seguimos con Dios, hermanos. No vacile, hermano. No vacile. ¿Cómo cree? Ahora dígame, ¿qué tipo de modelo es ese? Miren, si hablamos del ego humano, escuche, si hablamos del ego humano, y si usted quiere alimentar mi ego, si usted quiere, porque es asunto de usted, y hacerme mal a mí, tal vez, dependa de mí, de mis victorias. Que si vamos con el pastor, sí, no, espere, yo quiero decirle, usted conviértase en un referente para los que vienen detrás de usted. No significa que nunca busquen ayuda, porque yo a veces busco ayuda. Yo tengo un grupo de amigos, de pastores, donde a veces tengo que ir, sentarme: oye, mira, tengo estos detalles, y busco el consejo, porque el que no hace esto está destinado a fracasar. O volverse a examinar su propia opinión y no se va a dar cuenta cuando el diablo se lo come. Pero escuche, el hecho de buscar ayuda no significa que tú no puedas ganar tus batallas, pero el hecho es que tú no las pelees y te acostumbres a que otro las gane, nunca vas a crecer y no vas a aprender a ser usado por Dios. Y sí vas a estar entonces, vas a estar marcando tu generación para que fracase en buscar y obedecer y conquistar para Dios. Lo segundo que quiero compartirte esta mañana es cómo convertirte en una generación que empieza a conquistar. Cómo convertirte en una generación que empieza a ser fiel con Dios. La generación de Josué, sin considerar al líder, porque Josué fue un hombre que sirvió, la generación de Moisés fue un hombre que sirvió fielmente a Dios. Pero la generación que Moisés lideró fue una generación que siempre dependió de las conquistas, de las batallas que ganaba Moisés. Y por no aprenderlas, cuando entró al desierto, se quedó en el desierto. ¿Ok? Escuchen. Como no aprendió a conquistar sus batallas, cuando entró al desierto, se quedó en el desierto. Por mucho tiempo, muchos predicadores y algunos comentaristas han compartido esta enseñanza de que la simbología del desierto para Israel es la simbología para los creyentes cuando atraviesan esas pruebas, cuando pasan esa etapa en donde lo que decidan ahí puede marcar el cumplimiento de una promesa o puede marcar el fracaso de una lucha que comenzó bien. ¿Ok? Y es en el desierto donde la gente
puede encontrar la agua más abundante y poderosa que pueda beber y que es la presencia de Dios. O puede ser el desierto que los puede ahogar y nunca ver a Dios. La clave aquí en esto, o al menos una de las claves, o algo que es necesario que le estoy destacando a usted, es que si no aprende usted a ganar sus batallas, cuando entre usted al desierto, cuando entre usted en sus pruebas, el desierto le va a comer. Por eso hay hogares que comienzan el evangelio y comienzan fuertes. Por ejemplo, yo les veo ahorita, o sea, yo hermanos, tengo que confesar que estoy viviendo un momento donde estoy muy alegre, estoy viviendo como un déjà vu, estoy viviendo un déjà vu, estoy empezando a ver cosas, digo, caray, esto ya lo he visto. Por ejemplo, y le decía yo a mi esposa esta semana, hija, cuando veo a los jóvenes, yo recuerdo que cuando era yo joven, a veces yo me quedaba en algunos hogares donde me sentía yo cómodo. Y a veces, pues a veces éramos muchos jóvenes en una casa, ¿no? y era un relajo. Pero siempre me encontré con hermanos de que podían cobijar. Yo me sentía bien, yo todo el tiempo estaba yo afuera, yo estaba todo el tiempo fuera de mi casa. ¿Por qué? Porque yo me sentía más contento conviviendo con la pandilla. Me refiero con los hermanos. La pandilla, era pandillero, ¿no? Con los hermanos. Ok. Y de repente cuando yo veo a los chavos, digo, ¿saben qué? Ustedes me alegran. De hecho cuando les veo, le digo a la chula que está allá, ¿dónde están? ¿No te vi esta semana? No me acostumbren a verles. Yo veo una juventud ahorita de repente, ¿no? De repente cuando veo que llega Josué desde lejos, le digo, ¿desde dónde, chavo? Obviamente, y al día siguiente yo estaba pidiendo perdón a mis ojerotas porque estos son peligrosos. Jesucristo, dan medio. Hasta entonces me acuerdo, les digo, oye, ya hablaron a sus papás, ya les avisaron, díganle que están aquí, están preocupados, ya vieron la hora, mentecatos. ¿Dónde te vas a ir? Te van a saltar a esta hora de la ciudad, no es la misma. Y luego recuerdo, pues yo así andaba. Y le digo, pero precisamente por esas vivencias y recordando aquellos tiempos, creo que tengo una responsabilidad de decirle a esta generación, no, aprendan a conquistar batallas. Conviértanse en una generación como la generación de Josué, que sabe terminar lo que otros no pudieron, que sabe abrir camino donde otros fracasaron. Escuche lo que les estoy diciendo, chavos, aprendan a terminar lo que otros no pudieron. Y aprendan a abrir camino donde otros fracasaron. No sé si es profético, pero ahí te va. Te lo repito nada más. Bueno, a todos, ¿no? Pero no sé por qué tienen suerte que los estoy viendo. Pero te lo voy a decir. Termina lo que otros no pudieron. Y abre camino donde otros fracasaron. A ver, grábatelo. ¿Qué hay que hacer? Terminar lo que otros pudieron y donde otros. A ver, chavo, a ver, ¿estás vivo? A ver, termina lo que otros no pudieron. ¿Y qué? Y abre camino donde otros. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de su economía. Estoy hablando de su matrimonio. Estoy hablando de su visión, como se van a volver hombres tarde o temprano, van a volverse esposos. O no sé si van a ser solteros maduros. Hombres de negro, flash a esto, se van a ver hombres solteros, servidores de Dios. Mujeres forradoras de Biblia, servidoras de Dios. Amado hermano, jóvenes, tarde que temprano ustedes van a verse como yo me veo hoy. Espero que lo logren, ¿verdad? Sí, con esta juventud. Vivirán sus vidas. Van a vivir sus vidas. ¿Qué habrán hecho con ellas? No lo sé. Decía ya ¿cómo es? La medida de una iglesia o el tope de una iglesia dicen que es el pastor. Si el pastor no tiene visión, Dios les bendiga a ustedes. Pero si el pastor tiene visión, vamos a decirlo de otra forma. Yo quiero decirle hoy a cada uno de los que están aquí, el tope de su casa es usted. A ver, vamos a repetirlo. Dile que está a tu lado. El tope de la casa eres tú. A ver, vuelves a repetir porque agarro todavía no lo cree. A ver, el tope de la casa eres tú.
Así que, dígame hasta dónde usted, ¿cuál va a ser tu límite? Dicen por allá que tu límite sea el cielo. Y luego mira a ver esto, ay, pues mi cielo está. A mi cielo ni siquiera el helicóptero llega, ni a papagayo. Amado hermano, si usted quiere conquistar, creo que hay hábitos que ya se acostumbró, se tienen que despedazar esta mañana para que usted empiece a pensar que sí puede. Por eso la semana pasada les dijimos o les compartimos cómo en la escritura Josías tuvo que sobreponerse a su contexto. Y yo le decía a un grupo de hermanos esta semana, es el momento en donde usted debe dejar, porque ese es el tope, dejar de pensar de que su contexto, sus circunstancias lo tienen así, atado de manos, que no puede hacer nada. Pero ya no se puede hacer nada, pastor, mire, yo estoy atado, así vivo, mire, estoy de manos. ¿Y cómo? Con esto que hace esta persona, estoy atado de manos, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo de que no? Aprenda a conquistar. Primero conquístese usted, porque usted es el tope. El tope, incluso hasta el tope de un negocio. Hay un líder, hay un escritor, John Maxwell decía, la ley del tope. Nadie puede ir más allá de donde ya se limitó. Moisés fue un hombre que logró bastante, y el que estaba a su lado, que era Aarón, vivió el tope. Pero llegó un momento que Dios levantó a una generación. Entre toda esa generación había un joven. Escuche, Moisés ya era grande, Aarón también ya era viejo, era compañero de vejez. Pero entre esa generación, así como ahora, había un joven, y su nombre era Josué. Josué desde joven, en la generación de Moisés, empezó a aprender a ganar batallas. Hay un tiempo en donde la voz de muchos jóvenes va a ser ahogada. Si quizás hoy en esta mañana algún joven siente que tiene mucho potencial, que hay muchas cosas que puede hacer en la iglesia, que hay muchas cosas que usted puede hacer en el reino, y de repente usted siente que su voz es ahogada, no se frustre, no se decepcione, no piense que la vida la abandonó. Voy a buscar Números 12. Perdón, no es este, déme un segundo, me perdí. Números 13. Esta es la historia cuando Moisés envía a 12 espías a ver la tierra. Y en este capítulo, de manera compacta, Moisés está enfrente de la tierra prometida. Escuche, ¿dónde ya había llegado Moisés? Moisés estaba al frente de la tierra prometida. En una conversación en esos decían, hermanos, la iglesia está viviendo una transición. Están empezando a ver profesionistas. Creo que estamos preparados para algo grande. Ok, quizás estamos al frente de una tierra prometida. Quizás mucho de lo que soñamos las personas adultas, quizás hoy estamos al frente, pero no estamos ahí todavía. Estamos en el sueño. Estamos en el alucín. Es que vamos a ver esto. Y Dios trae esto grande para la iglesia. Y Dios trae esto grande. Y sí, estamos en el alucín, hermano. Estamos ahí, estamos al frente. Quizás lo estamos acariciando, quizás lo estamos moviendo. No es que es palpable, se siente. Se ve, se siente. Cristo está presente. Escucha, ahí estamos en ese tema. Llega un momento en donde hay una generación que me gustaría que se levantaran muchos como esta, de la que estamos mencionando. Dice en el versículo, en Números 13, en el versículo 27,
Este es el reporte de los 2 espías, entre ellos estaba Josué y Caleb. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1. Después de todo este reporte chismoso, el pueblo se desalentó y dijo: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, en otras palabras, dijeron: todo esfuerzo. Sí, todo lo que Dios nos dijo es verdad, aquí está, pero no lo podemos acceder porque hay toda esta serie de problemas. O sea, qué horrible, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que usted dice: es que Dios nos dijo que podemos tener todo esto, pero con todo esto que pasa, llega un momento que en el tope la gente dice: se ve bonito todo, se oye bonito, es que qué lindo, pero la realidad es esta. Y se pueden llorar. La realidad es esta. Es que, bueno, sí, esa era una realidad, pero no era la realidad de Dios. Porque aunque eso sucedía, a veces Dios nos tiene que recordar: y no puedo hacer lo mismo con esta nación como lo que hice con Egipto. Y no puedo hacer otro milagro aquí como cuando se abrió el Mar Rojo. Que todavía no tiene mente de conquistadores. Que todavía no tiene mente de alguien que puede ser usado por Dios poderosamente. ¿Sí? Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron y lloraron. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. No voy a seguir leyendo. Pero ese día Josué, un joven, que estaba gritando a los otros líderes: no podemos. ¿De dónde vamos a agarrar 2 pesos para construir esa iglesia? Sí podemos. Y de repente: no, y es que tú no tienes familia, que no sé qué. Y empezaron con sus rollos similar y conexos, como espero que no les pase rato. ¿Ah? Y entonces Josué quiso motivar al pueblo. Ese Josué que ustedes ven, escuchen jóvenes, este Josué que ustedes ven hoy aquí tenía un potencial, pero no tenía influencia. Tenía capacidad. Escuche, este Josué que acabamos de leer aquí con Caleb, pero en especial quiero enfocarme en Josué. Este Josué tenía potencial, tenía capacidad, tenía visión. Era un hombre obediente a Dios. Era un hombre que creía a Dios. Pero había algo que no tenía: influencia. ¿Qué no tenía? Influencia. Y por eso su voz fue ahogada. Su voz fue ahogada. ¿Por qué? Porque no tenía el peso para convencer. A ver, piense usted. Si usted tiene palabra, si usted tiene visión, si usted ha luchado por su casa, es un guerrero, tiene las marcas, pasajeado, las marcas
las marcas del trabajo, de la panadería, de la carpintería, de la zapatería, de la albañilería, de los dentistas, de electricistas, de vendedores, de lo que usted quiera, ahí está. Y las mujeres tienen las marcas de la cesárea y todo lo demás, del apéndice. Olvide la broma. Tenemos las marcas donde hemos llorado, y de las lágrimas, he llorado, he orado por la casa, sí. Yo sé, yo tengo una visión de esta familia, sí. Pero nadie te sigue. No tiene peso tu palabra. No hay influencia. La voz es ahogada. Cuando esto es así, esas voces son ahogadas. ¿Por quiénes? Pues a lo mejor los que tienen la influencia son los chismosos, los murmuradores, los que a lo mejor tienen fortaleza. ¿Por qué? Porque el corazón de los demás es igual. A ver, puedes tener todo el potencial, puedes tener visión, puedes tener liderazgo, pero no te van a seguir y tu voz va a ser ahogada si no tienes el peso de la influencia. O si lo quieres escuchar más profundo, si tu testimonio y tus acciones no se convierten en un peso de influencia. No se confunda con la manipulación es coercitiva, pero la influencia es por voluntad, por respeto, por amor, y la gente está contigo. Es complicado a veces. Pero si usted quiere conquistar, los que conquistan tienen que convertirse en referentes donde quiera que estén. Hay referentes por chismosos. ¿Quién de ustedes es una referencia? Me hicieron hacer un trabajo en el seminario, hacer un trabajo de campo donde se podía establecer una iglesia y que había que hacer un trabajo de campo. Entonces una de las primeras cosas que me dijeron, cuando tú llegues a una colonia, una ciudad o municipio, investiga quién es el comisario o el alcalde, el que necesita los permisos. Localízalo. ¿Y cómo lo vas a saber? Bueno, tú ve a la tienda y descubre quién es la persona más chismosa de ese cuadro. Una vez que descubres a la persona más chismosa, esa persona chismosa te lo va a decir. Es la referente, la chismosa. O el chismoso. Es el referente, ¿verdad? Ahora, ¿qué referencia va a ser usted? ¿Qué tipo de referente? Sí, los hermanos chismosos de ahí. Sí. No, sí, la revoltosa. No, sí, ese señor que es bilioso. Sí, ese que... Calamargo. Sí, el hermano Calamargo. ¿Qué referencia vas a hacer, verdad? No con Zoila. ¿Quién Zoila? La que lava, la que llora, todo. Hermanos, ¿qué referencia va a ser usted? ¿Qué referencia? La que tenemos que ayudar toda. Sí, pobrecito, eso hay que ayudarlos todo el tiempo. Sí, desde que van a la iglesia son pobres. ¿Qué referencia, hermano? ¿Qué referencia? Que no sea ahogada tu voz. Si tú quieres conquistar, escúchalo. Te vas a frustrar si tú sientes es que yo puedo hacer muchas cosas. Nadie lo podría dudar, pero no tienes el peso de la influencia. Josué no la tuvo. Y como no la tuvo, no pudo hacerlo. Fue en ese tiempo entonces que Josué, a raíz de este evento, Josué empezó a trabajar en la influencia. A partir de este momento, Josué empezó a trabajar ¿en qué? Ahora, imagínate que eres un Josué. ¿Sabes qué es lo que tener que liderar bajo la sombra de Moisés? A ver, piensen aquí. Imagínense que ustedes son el nuevo Josué. Sí, yo voy a hacer, pero estás ante un trabuco de liderazgo de Moisés. Y tú ves a Moisés y te sientes chiquito. Ay, si Moisés abrió el mar rojo, yo apenas abrí el vaso en dos, lo rompí. Cuando quiso mostrar el músculo, Josué, le dieron una paliza, lo callaron, lo apabullaron. Yo no quiero imaginar ese joven en su rincón, sus otros amigos. Ya ves en la iglesia, es que los hermanos grandes, los adultos, esto y lo otro, sí, comemos su gusanito, hace su fiesta de lástima, ¿verdad? No, Josué, incluso hasta usted si es adulto y se ha ahogado su voz, pero Dios está con usted.
tiene la visión de Dios, tiene la palabra de Dios en su vida, tiene el potencial, pues trabaja en la influencia. No sea, porque a lo mejor está usted trabajando en ser coercitivo y a lo mejor por ser coercitivo no le hacen caso. Trabaja en la influencia. Y entonces ese tiempo empezó a trascender, hasta que en Deuteronomio capítulo último, oigan eso, acompáñenme Deuteronomio, te le digo capítulo 30. Perdón, hermanos, en el 31, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las darás a heredad. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes. De allá voy a brincarme hasta el versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os comportaréis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho el mal ante los ojos de Jehová y enojándole con la obra de vuestras manos. Últimas palabras de Moisés. 3 momentos importantes en todo este capítulo. Son lecturas largas, pero escuche. Dios le dice a Moisés: ya está viejo. Hay una nueva generación emergente. Y tienen la fuerza para conquistar. Ya esos viejitos, ya. No lo digo porque estén viejitos, no estaba hablando de que su mente era vieja. Tú quédate de este lado, Moisés. Quiero que mires, ahí está. Voy a cumplirlo. Pero esta generación que no aprendió a conquistar batallas, no la puedo meter de este lado del Jordán porque los van a matar. Porque no saben conquistar. Pero este chamaco llamado Josué, desde el día que ahogaron su voz, ha estado trabajando en la influencia. Y su corazón arde por conquistar. Su corazón arde. Quiero que agarres tu corazón. ¿Qué sientes? Yo no sé cuántos corazones esta mañana arden, así. Les quema la vida, así como que déjame, yo me lo como. Si no arde tu corazón, está muerto, brother. Despiértate, levántate. Es que no sé, pues ministrele, hermano, dele 2 uncionazos, ¿no es cierto? Escuche, cuando yo veo esto, yo me emociono porque yo me siento como Caleb. Deme en este monte y lo conquisto. 80 años tenía Caleb cuando lo dijo. Así que los que tienen 80 años todos pueden decir: deme en este monte y lo conquisto. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que arda un corazón por conquistar. No es lo mismo que ardas por protagonismo. No es lo mismo que no, escúchame. Es el momento que tú digas: no me digan que no podemos lograr esto para el reino. Lo podemos lograr. Claro que lo podemos lograr. Vamos a establecer. De repente a veces nos preguntan: pastor, ¿y usted cree que eso que se está soñando es para este tiempo o vamos a dejar el fundamento? Yo quiero verlo, hermano. Yo quiero verlo. Quiero ver en vida. Quiero ver en vida la estafeta a la siguiente generación. Dios me lo conceda. Pero esta mañana yo quiero hablarles a esta audiencia. Si está ardiendo su corazón por conquistar, quiero que miren cuántos territorios no hemos conquistado. Quiero que miren en su familia cuánto territorio falta por conquistar. Pero no hay nadie conquistando porque están esperando que venga alguien a hacer su trabajo. Hay gente que está esperando, es que un día están esperando el golpe de suerte. Hermanos, están viendo el golpe de guerra, no el golpe de suerte. Levántese, Talita Kumi, levántate tú que duermes. Dejen de estar esperando que alguien va a venir, un superhéroe. Usted ya tiene a Cristo, tiene autoridad. Empiece a trabajar en la influencia, empiece a tener una mente conquistador, empiece a ser usado por Dios.
Empiece a pensar en alguien que Dios puede usar para ganar terreno. Empiece a pensar en cómo Dios puede usarle a usted. Deje de estarse viendo atado de manos. Mire lo que Dios ha puesto en sus manos. A lo mejor hay fuego, a lo mejor hay unción, a lo mejor hay palabra, pero no lo está usando. Úselo. Pero es que no me dejan, caramba. Mire, usted es evangelista, llene su célula de gente. Usted es líder, movilice a todo ese grupo para que haga algo para el reino. ¿Cómo que? Pues le voy a dar algo fácil, te echar allá. Es que hay un grupo, pues hay otro grupo, pues te eche usted acá. No, pues compre ladrillos. Pues pida aquí el parque de que está cerca, un macro evento para chamacos, para jóvenes, y después tráiganse todos, no caben, pues qué bueno, vote acá y vamos a pensar en algo más. Hermano, es hora de conquistar, es hora de que arda el corazón. No se puede conquistar con personas frías, no se puede conquistar con personas paletas, no se puede conquistar con personas que tienen miedo hasta de estornudar. Hasta cuando toman agua, ¿estás castigado o qué? ¿Estás castigado? ¿Qué? No, hermanos. Una generación se pierde cuando el que tiene en su poder la influencia no la ocupa. Le voy a decir algunos rasgos que condujeron a Josué y por qué Josué fue usado por Dios. Moisés le dijo claramente que él no se apartara de Dios. Moisés le dice claramente en Deuteronomio 31, en el versículo 7, palabras de Moisés, cuando Josué no era líder, pero cuando Josué empezó a transferirle el mando. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate. Hermanos, ¿qué es esforzarse? Una definición es vivir con calidad del presente. La otra es el recurso que usas cuando ya estás cansado. La tercera es cuando haces más de lo que estás acostumbrado. ¿A qué está acostumbrado? A ver, le repetimos esas tres definiciones. Una de ellas, esfuerzo es vivir con calidad del presente. Esfuerzo es lo que das cuando estás cansado. Esfuerzo es aquello que no estás acostumbrado a hacer, pero que es hora que empieces a hacer. Entonces le dijeron a Josué, Josué, a partir de ahora vas a empezar a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Josué, a partir de ahora vas a pensar así. Cada vez que te sientas cansado y pienses que ahí llegaste, saca la segunda milla, saca el recurso ese, da el exprime. Y cuando estés muriéndote, gatea, pero no te pares y síguete esforzando. Y cuando sientas que la fuerza te abandone y empieces a entrar en la cobardía, sé valiente. ¿Ah? Así que cuando usted sienta de todo el espíritu, sienta a veces la cobardía, como sabe que agarre su cobardía, tírale el inodoro y vámonos, que hay que seguir. Hay que seguir. ¿Ah? Dos frases le dijeron, esfuérzate y anímate. Lo mismo que le repitieron en Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente 3 veces. Pero aquí está la clave. Nunca te apartes de la escritura. Camina sobre ella. Y eso fue lo que hizo Josué. Tristemente, cuando Josué dejó de estar, la siguiente generación se sentó en su hamaca y se lo comió el diablo. En Jueces capítulo 2, que estábamos leyendo, en el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es triste como algunos padres que sufrieron en el mundo, que vieron la destrucción de sus hogares, vieron las malas decisiones de sus padres, que les tocó vivir la pobreza o que les tocó vivir la riqueza, pero que Dios no estaba ahí, y cansados un día vinieron a Cristo. Y ellos abrieron camino que no pudieron abrir sus padres. Qué triste, después sus hijos regresan a lo que sus padres hicieron por no conocer las obras de Dios. Y es aquí donde tenemos que ser usados. Yo quiero concluir esto para que tú puedas decir las mismas palabras que están en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Perdón, te les digo. En el capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Esto sucedió varias veces, hasta que a él le dieron un consejo, hasta que a Samuel le dieron un consejo, que está en el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo quiero decirle a los papás que están esta mañana: aprendan a conquistar y abrir camino para sus generaciones. Den un testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Sean un modelo de cómo se confía en el Señor y cómo en los tiempos más duros de su vida Dios ha sido su sustento. Yo quiero decirle a la generación de ahora: si tú tienes la oportunidad, tienes el privilegio de estar viviendo en un hogar en donde tú estás viviendo y tus padres son estables, donde ves a alguien esforzándose a buscar al Señor, donde tal vez tu padre no es perfecto, quizás no ha conquistado muchas cosas, pero en su corazón y en su perseverancia has llegado hasta aquí. No menosprecies eso, porque si tú no creces con principios bíblicos, porque si tú no creces, si tú no fundamentas tu vida, y si tú no estableces, si tú no haces, si no abrazas las palabras que Dios le dio a Josué, no te apartes de la escritura ni a tu izquierda ni a tu derecha. Medita en este libro, crece en este libro. Sé un hombre de la palabra, sé una mujer de la palabra, sé un joven de la palabra. Conquista terreno, conquista lo que no se pudo conquistar. Termina lo incompleto. Quizás tu padre buscó a Dios, tu padre amó a Dios, tu madre amó a Dios. Quizás logró mucho, pero el evangelio llegó cuando él ya no podías lograr mucho por cuestión de años. Pero tú, tu juventud, tú tienes todo un camino. Quizás tú puedes establecer y mejorar la casa, mejorar la familia, mejorar el nombre, mejorar el apellido, convertirte en hombre usado, una mujer usada, ser alguien referente en esta ciudad, que la gente diga: wow, Dios está haciendo esto en esta vida, wow, Dios está haciendo en esta vida. El hijo de aquel, ¿te acuerdas? Mira cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios lo ha transformado. ¿Te acuerdas de aquel chamaco que no hablaba? Hoy es un conferencista. ¿Te acuerdas de aquel que se andaba muriendo de miedo? Oye, mira qué valiente, hace esto. Gente que está conquistando. Oye, ¿te acuerdas de aquel revoltoso? No, sí, míralo ahora, es un hombre de paciencia. Oye, ¿te acuerdas de aquel chamaco? ¿Cómo lo odiábamos todos? Sí, míralo ahora, cómo Dios lo usa. Cómo Dios lo usa, cómo Dios lo usa. Quiero que te preguntes esta mañana: ¿cómo Dios te usa? Recuerdo un joven cuando llegó a la iglesia, y yo era joven y era malo con él. Quiero haber sido malo yo con la gente. Y de repente era un joven mimado por su casa. Yo se lo oía. A veces me preguntaban, porque me pagaban para darle clases de piano. Y de repente un día me preguntaban a mis amigos: ¿dónde vas? Voy a darle clases a Ñoño Flex, le decía. ¿A quién? Sí, a Ñoño. Hoy es día de Ñoño. Yo llegaba y veía chiquitas: ay, quería Ñoño este feo. Y esto así es, ya estás explicando. ¿Y cómo? ¿Así? Ah, yo decía: Jesucristo, tú respiras porque Dios es muy grande. Y la verdad, no voy a mencionar el nombre porque me metí en problemas, porque me conoce. Ay, creo que me metí en problemas. Entonces, eso es eso de grabar las cosas. Entonces yo recuerdo que
no, aunque me pagaran, yo ya no quería ir porque yo no soportaba tanta ñoñez. Porque cuando vienes de la calle y tanta maldad en tu cabeza y ves a alguien tan, no sé, inocente, bobo, ñoño, tú dices, o sea, solamente de verlo, su miel, me muero. Pasa el tiempo y después ves al chavo así bien fifí, hablando, y tú dices, Dios mío. Hoy vemos caras, hoy podemos menospreciar personas, pero si se dejan usar, el ridículo eres tú. Si se dejan de usar, es más, miren, esto no es tomate, sangre, me mordí la lengua, porque Dios empieza a usar. Es más, yo recuerdo cuando la gente me veía, Isaac es el pil, es ojón, ¿qué va a estar buscando de Dios? Cuídate de Isaac. Yo le digo a la señora que está sentada, que iba a pensar que el zapatero que un día llegó a su casa diciendo que le den zapatos para reparar iba a ser su pastor. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensar? Más, de repente, ¿quién iba a pensar que iba a ser su pastor ustedes? Mira, ¿se acuerdan cuando les conocimos? ¡Ay, qué gusto verte, muchacha! Hasta mira, a mí dice. Hay que abrir una nueva generación, chavos. A veces el no caminar conforme al Señor, sino ser intermitentes, hace que perdamos mucho de nuestra vida. Pero si usted decide esta mañana decir como Samuel, habla, Señor, que tu siervo te escucha, y usted se empieza a dejar usar por Dios, hoy tiene que haber una decisión del rumbo de su vida. Si van a ser una generación que se pierde, o van a ser una generación que va a ser usada por Dios. Los que no vinieron al culto se van a perder lo que sigue ahorita. Queremos despedirnos. Mire, yo quiero decirle a usted que está escuchándome, si usted es padre de familia, usted siente que se le está perdiendo, mire, póngase ahora como la persona que va a trabajar en la influencia para el corazón de ellos. Quizás usted pueda decir, mira, es que mi hijo es como un ñoño o es el vil. Usted trabaja ahora, deje el resultado al Señor, pero no sea un padre que no haga su trabajo. Si tú eres un joven y estás viendo, quizás están ahogando tu voz, trabaja en influencia, como le dijeron un día a Timoteo. Sé ejemplo en conducta, palabra, fe, amor, pureza. Y va a llegar el momento en donde vas a ser un líder de influencia. Pero no te rajes ahora, no te detengas ahora. Empieza a conquistar tus batallas. Deja de ser alguien que siempre está dependiendo de la fe de otros. Empieza a conquistar tus batallas. Empieza a ganar el terreno. Camina con Dios, conoce a Dios. Entra en el mundo donde Dios obra a través de ti. Ante todos los pensamientos que puedas llegar en esta mañana, que sea más fuerte el eco de tu voz, el eco de tu adoración, aquel que es el Dios que todo lo puede.